15 de octubre de 2001. Guadalajara, Jalisco. 10:30 de la mañana. Una niña de 9 años sale al recreo de su escuela como cualquier día normal. Lleva su suéter amarillo favorito y su mochila rosa con estrellitas. Su nombre, Sofía Hernández Morales. A las 11 de la mañana, cuando suena el silbato para regresar a clases, Sofía ya no está. Desapareció sin dejar rastro en los 30 minutos más normales de un día escolar. ¿Qué pasó realmente en ese patio de recreo en 2001? ¿Por qué un caso tan simple se convirtió en un misterio sin resolver durante casi 2 décadas? La respuesta llegaría 18 años después, de la manera más inesperada posible, durante una transmisión en vivo por Internet, cuando una joven apareció corriendo desesperadamente al fondo de la pantalla, gritando por ayuda. Esta es la historia de cómo la tecnología moderna resolvió un crimen que la investigación tradicional nunca pudo descifrar. Esta es la historia de Sofía Hernández, la niña del recreo que desapareció en 2001 y reapareció en 2019 en una pantalla de computadora. Asegúrate de suscribirte y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Era un martes común y corriente en la escuela primaria Benito Juárez de Guadalajara, Jalisco. El 15 de octubre de 2001, bajo el cielo despejado de otoño, los niños de tercer grado salieron al recreo como todos los días a las 10:30 de la mañana. Entre ellos estaba Sofía Hernández Morales, una niña de 9 años con trenzas largas y sonrisa traviesa que siempre llevaba su mochila rosa con estrellitas plateadas. Sofía era una estudiante ejemplar, hija de María Elena Morales, una trabajadora doméstica que se esforzaba día y noche para darle lo mejor a su única hija, y de Roberto Hernández, un mecánico que había abandonado a la familia 2 años atrás. María Elena trabajaba en casa de la familia Castillo, una familia acomodada del barrio de Providencia, y cada mañana dejaba a Sofía en la escuela antes de tomar 2 camiones para llegar a su trabajo. Esa mañana, Sofía había desayunado su avena favorita con canela y le había prometido a su mamá que se portaría bien en la clase de matemáticas, su materia más difícil. Mañana es mi cumpleaños, mami, le había recordado emocionada mientras se despedían en la puerta de la escuela. ¿Vendrás por mí temprano? María Elena le había dado un beso en la frente y le había prometido que sí, que celebrarían con un pastel de chocolate. La maestra Carmen Ruiz recuerda vívidamente ese recreo. Los niños jugaban en el patio central de la escuela, divididos en pequeños grupos. Algunos corrían en las canchas de básquetbol, otros se columpiaban, y las niñas más pequeñas jugaban a la comba cerca de los baños. Sofía estaba con sus amigas habituales, Lupita Vargas y Fernanda Sánchez, saltando la cuerda y cantando rimas infantiles. La última vez que la vi, relata la maestra Carmen con voz quebrada, estaba riéndose junto a la fuente del patio. Llevaba su suéter amarillo favorito y sus zapatos negros bien lustrados. Era una niña tan alegre, tan llena de vida. El recreo terminó oficialmente a las 11 de la mañana, pero cuando la maestra tocó el silbato para que los niños formaran filas, Sofía Hernández ya no estaba. Al principio, la maestra pensó que tal vez había ido al baño o que se había rezagado jugando en algún rincón del patio. La escuela Benito Juárez era un plantel grande, con múltiples edificios, jardines y rincones donde los niños solían esconderse. Pero después de 5 minutos de búsqueda, cuando todos los demás niños ya estaban en sus salones y Sofía seguía sin aparecer, la preocupación comenzó a crecer. La directora, profesora Guadalupe Mendoza, organizó inmediatamente una búsqueda por toda la escuela. Maestros, conserjes y personal administrativo recorrieron cada aula, cada baño, cada rincón del plantel. Revisaron la biblioteca, el comedor, los depósitos, incluso el pequeño huerto donde los niños cultivaban plantas. No había rastro de Sofía Hernández. A las 11:45 de la mañana, con el corazón encogido, la directora tomó la decisión más difícil de su carrera, llamar a la madre de Sofía y después a la policía. María Elena Morales estaba limpiando los pisos de mármol de la casa de los Castillo cuando recibió la llamada que cambiaría su vida para siempre. Señora Morales, necesitamos que venga inmediatamente a la escuela. Sofía. Sofía no está. El mundo de María Elena se derrumbó en ese instante. Dejó caer el trapeador, pidió permiso a sus patrones y corrió hacia la parada del camión con el corazón desbocado.
Durante los 40 minutos que duró el trayecto hasta la escuela, se aferró a la esperanza de que todo fuera un malentendido, que Sofía apareciera con su sonrisa traviesa diciendo que solo había estado jugando a las escondidas. Pero cuando llegó a la escuela Benito Juárez y vio las patrullas policiales, los oficiales uniformados y el rostro descompuesto de la directora, supo que la pesadilla apenas comenzaba. Su pequeña Sofía, su razón de vivir, había desaparecido sin dejar rastro en el lugar que ella consideraba más seguro del mundo, su escuela. Las primeras horas después de la desaparición de Sofía fueron un torbellino de actividad frenética y desesperación creciente. La Policía Municipal de Guadalajara arribó al plantel a las 12:15 del mediodía, encabezada por el comandante Jorge Salinas, un veterano oficial con más de 20 años de experiencia que había manejado casos similares, aunque nunca uno que lo marcara tanto como este. María Elena Morales se encontraba en estado de shock, aferrándose a la pequeña mochila rosa de Sofía que habían encontrado tirada cerca de la fuente del patio central. Ella nunca dejaría su mochila, repetía una y otra vez entre sollozos. Sofía cuida mucho sus cosas, nunca las dejaría botadas. Dentro de la mochila estaban sus cuadernos de la escuela, su estuche con colores, una foto pequeña de ella y su mamá, y una carta que había comenzado a escribir para el Día de las Madres. El comandante Salinas estableció inmediatamente un perímetro de seguridad alrededor de la escuela y comenzó con los protocolos de búsqueda de menores desaparecidos. Se interrogó a todos los maestros, al personal de limpieza, a los vigilantes y a cada uno de los compañeros de clase de Sofía. Las declaraciones fueron consistentes, nadie había visto nada extraño, nadie había notado la presencia de desconocidos en la escuela esa mañana. Las amigas más cercanas de Sofía, Lupita y Fernanda, fueron interrogadas con la presencia de sus padres y un psicólogo infantil. Ambas niñas, de apenas 8 y 9 años, estaban aterradas y confundidas. «Estábamos jugando a la comba», explicó Lupita con voz temblorosa. Sofía se fue a tomar agua y dijo que regresaba en un ratito. Pensamos que había ido al baño. Fernanda agregó un detalle inquietante: vi a un señor cerca de la reja, pero pensé que era el papá de alguien. La descripción del hombre era vaga, las niñas recordaban que llevaba una gorra oscura y ropa de trabajo, pero no podían dar más detalles. Los oficiales revisaron exhaustivamente las cámaras de seguridad de la escuela, pero el sistema era primitivo y solo cubría la entrada principal. No había grabaciones del patio de recreo ni de las rejas laterales del plantel. Mientras los policías peinaban la escuela en busca de pistas, María Elena recorría desesperadamente los alrededores del plantel, gritando el nombre de su hija. Vecinos de la colonia se unieron a la búsqueda, formando grupos que revisaron cada casa abandonada, cada terreno baldío, cada rincón donde una niña pudiera estar escondida o donde alguien pudiera haberla llevado. Don Aurelio Ramírez, el vendedor de dulces que siempre se colocaba frente a la escuela, fue uno de los testigos más importantes interrogados. «Yo vi cuando salieron al recreo», declaró nervioso. Los niños salieron como siempre, corriendo y gritando. Pero después, como a las 10:30, vi a un hombre que caminaba muy rápido por la banqueta. Llevaba a una niña de la mano, pero ella iba cabizbaja y no corría como los demás niños. Esta declaración encendió todas las alarmas. Don Aurelio describió al hombre como alguien de mediana edad, moreno, con bigote y ropa de obrero. La niña llevaba un suéter amarillo, agregó, confirmando la descripción de la ropa de Sofía. Pensé que era su papá, pero algo se me hizo raro porque ella no parecía contenta. La Policía Estatal de Jalisco se sumó a la investigación esa misma tarde, desplegando unidades especializadas en búsqueda y rescate. Se emitió una alerta Amber, aunque el sistema acababa de implementarse en México, y se distribuyeron volantes con la foto de Sofía por toda la zona metropolitana de Guadalajara. Los medios de comunicación locales comenzaron a cubrir la historia, mostrando la fotografía escolar de Sofía, una niña sonriente con el pelo recogido en 2 trenzas y una sonrisa que derretía corazones. Para el anochecer del 15 de octubre, más de 100 personas participaban en la búsqueda de Sofía Hernández. Policías, bomberos, vecinos, maestros y padres de familia formaron una red humana que se extendía por varias colonias aledañas a la escuela.
Con linternas y megáfonos, recorrieron parques, lotes baldíos, construcciones abandonadas y cualquier lugar donde una niña pudiera estar retenida. María Elena no durmió esa noche. Se quedó despierta en la sala de su pequeña casa de 2 cuartos, aferrando la ropa de Sofía y rezando a todas las vírgenes y santos que conocía. Cada vez que sonaba el teléfono, su corazón se aceleraba esperando noticias, pero las llamadas solo traían reportes de búsquedas infructuosas y pistas falsas. Los días siguientes a la desaparición de Sofía se convirtieron en una montaña rusa emocional para María Elena y todos los involucrados en la búsqueda. Cada llamada telefónica, cada supuesto avistamiento, cada pista por mínima que fuera, generaba una chispa de esperanza que rápidamente se convertía en desilusión cuando resultaba ser una falsa alarma. El miércoles 16 de octubre, un día después de la desaparición, llegó la primera pista sólida. Una mujer llamada Esperanza Vázquez contactó a la policía asegurando haber visto a una niña que coincidía con la descripción de Sofía en la central de autobuses de Guadalajara. Estaba con un hombre mayor, llorando y tratando de zafarse, declaró la mujer. Pensé que era una rabieta normal de niña, pero cuando vi las noticias en la televisión, supe que tenía que llamar. El comandante Salinas movilizó inmediatamente una unidad especial hacia la central de autobuses. Revisaron horas de grabaciones de las cámaras de seguridad, interrogaron a empleados y pasajeros, pero no encontraron evidencia alguna que confirmara el testimonio de la señora Vázquez. Cuando la volvieron a interrogar con más detalle, su historia comenzó a cambiar y finalmente admitió que no estaba completamente segura de lo que había visto. Pero las falsas pistas siguieron llegando. Un taxista reportó haber llevado a un hombre con una niña hacia la zona de Tlaquepaque. Una trabajadora doméstica aseguró haber visto a Sofía en una casa del sector Providencia. Un guardia de seguridad de un centro comercial juró que había visto a la niña en los baños del lugar. Cada reporte requería horas de investigación que no llevaban a ningún lado. María Elena vivía cada una de estas pistas con una intensidad desgarradora. Cuando recibía una llamada sobre un posible avistamiento, su corazón se llenaba de esperanza y corría inmediatamente al lugar indicado, solo para encontrarse con otra decepción. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que era el momento en que me dirían que habían encontrado a mi Sofía, recuerda con voz quebrada. Pero siempre era lo mismo, nada, otra vez nada. La presión mediática comenzó a intensificarse. Los noticieros locales cubrían el caso diariamente, y pronto llegaron reporteros de la Ciudad de México. La fotografía de Sofía aparecía constantemente en televisión, radio y periódicos. La familia Castillo, los patrones de María Elena, le dieron permiso indefinido para ausentarse del trabajo y la apoyaron económicamente durante la búsqueda. Sin embargo, no todo el apoyo era desinteresado. Comenzaron a aparecer charlatanes y oportunistas que se aprovechaban del dolor de María Elena. Una mujer que se hacía llamar vidente contactó a la familia asegurando que podía localizar a Sofía mediante visiones espirituales. Pidió una cantidad considerable de dinero por sus servicios y llevó a María Elena a varios lugares donde supuestamente sentía la presencia de la niña. Naturalmente, nunca encontraron nada. Un aspecto particularmente doloroso de esta etapa fue la aparición de personas que comenzaron a cuestionar la versión de los hechos. Algunas voces malintencionadas sugerían que María Elena había inventado la desaparición para obtener atención mediática o dinero. Otros insinuaban que la madre había sido negligente al no recoger a su hija a tiempo. Estos comentarios hirientes llegaban a oídos de María Elena, quien ya cargaba con una culpa enorme por no haber estado presente cuando su hija la necesitaba. El comandante Salinas, por su parte, mantenía un enfoque profesional pero comenzaba a sentir la frustración. En casos como estos, las primeras 48 horas son cruciales, explicaba a los medios. Cada hora que pasa sin pistas concretas, las posibilidades de encontrar a la menor se reducen significativamente. Había expandido la búsqueda a estados vecinos y coordinado con autoridades federales, pero los resultados seguían siendo desalentadores. Una de las pistas más prometedoras llegó el viernes 18 de octubre. Un trabajador de la construcción llamado Rubén Márquez se presentó en la comandancia asegurando haber visto a un hombre sospechoso merodeando cerca de la escuela los días previos a la desaparición. Lo vi como 3 veces esa semana, declaró.
Se quedaba parado cerca de la reja, viendo hacia adentro. Me pareció raro porque no parecía estar esperando a ningún niño en particular, solo observando. Esta declaración renovó las esperanzas de todos los involucrados. Márquez trabajó con un dibujante de la policía para crear un retrato hablado del sospechoso. El resultado fue la imagen de un hombre de aproximadamente 40 años, complexión robusta, bigote pronunciado y cabello negro. El retrato se distribuyó masivamente por toda la ciudad, generando docenas de nuevas llamadas y reportes. Pero una vez más, ninguna de las pistas generadas por el retrato hablado condujo a resultados concretos. Algunas personas reportaron haber visto al hombre en diferentes partes de la ciudad, pero cuando la policía investigaba, se trataba de casos de identidad errónea o de personas que simplemente se parecían vagamente al dibujo. A medida que pasaban las semanas, la búsqueda de Sofía Hernández comenzó a perder la intensidad inicial. Los medios de comunicación, que al principio cubrían el caso diariamente, comenzaron a espaciar sus reportajes. La atención pública, tan volátil como siempre, se dirigió hacia otras noticias y otros dramas. Para María Elena, sin embargo, cada día que pasaba sin noticias de su hija era un día más de agonía. La policía municipal había agotado prácticamente todas las pistas locales. Se habían revisado más de 200 horas de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, se había interrogado a cientos de personas, y se había registrado cada lugar donde Sofía pudiera estar escondida. El comandante Salinas, aunque seguía oficialmente al frente del caso, había comenzado a reasignar recursos a otros asuntos urgentes. No quiere decir que nos hayamos dado por vencidos, explicaba a los reporteros cada vez más escasos que preguntaban sobre el caso. El expediente sigue abierto y cualquier pista nueva será investigada con la misma dedicación. Pero después de un mes de búsqueda intensiva, debemos ser realistas sobre las posibilidades. Sus palabras, aunque diplomáticas, resonaban como una sentencia de muerte en los oídos de María Elena. La madre de Sofía había desarrollado una rutina obsesiva. Cada mañana se levantaba antes del amanecer y recorría las calles cercanas a la escuela, pegando nuevos volantes con la fotografía de su hija en postes, paredes y cualquier superficie disponible. Los volantes anteriores se habían descolorado por la lluvia y el sol, o habían sido arrancados por otras personas que pegaban sus propios anuncios. La gente me veía como la loca del barrio, recuerda María Elena. Algunos me tenían lástima, otros me evitaban porque no sabían qué decirme. Pero yo no podía parar. Mientras siguiera pegando esos volantes, mientras siguiera buscando, sentía que Sofía seguía viva en algún lugar esperando que la encontrara. Los vecinos y conocidos, que al principio habían mostrado un apoyo incondicional, comenzaron gradualmente a alejarse. No por maldad, sino porque el dolor de María Elena era tan intenso y constante que resultaba abrumador para quienes la rodeaban. Las conversaciones sociales se volvieron incómodas, cada tema parecía recordar a Sofía, y María Elena inevitablemente dirigía la conversación hacia su hija desaparecida. En noviembre de 2001, un mes después de la desaparición, llegó lo que parecía ser la pista más sólida hasta ese momento. Un hombre de mediana edad se presentó en la comandancia acompañado de su abogado, pidiendo hablar sobre el caso de Sofía Hernández. Se identificó como Raúl Mendoza, un mecánico de 42 años que vivía en la colonia Santa Tere. «Yo sé qué pasó con la niña», declaró Mendoza con voz temblorosa. «No pude seguir cargando con este peso en la conciencia». Relató una historia escalofriante, aseguró que había visto a un compañero de trabajo, un hombre llamado Esteban Ruiz, llevándose a una niña del área de la escuela el día de la desaparición. Según Mendoza, Ruiz había confesado más tarde que había cometido una locura y que la niña estaba escondida en una casa abandonada en las afueras de la ciudad. La confesión de Mendoza provocó una movilización inmediata. Decenas de policías, acompañados por María Elena y un equipo de paramédicos, se dirigieron hacia la ubicación indicada, una casa derruida en el ejido San Sebastianito, a las afueras de Guadalajara. La casa había estado abandonada durante años, con las ventanas tapiadas y la maleza creciendo alrededor. Cuando los oficiales forzaron la entrada, encontraron una escena desoladora, cuartos vacíos llenos de basura, paredes cubiertas de grafitis y ningún signo de que alguien hubiera estado allí recientemente. No había rastros de Sofía,
ni de que alguna niña hubiera estado retenida en ese lugar. La búsqueda exhaustiva del terreno y de una construcción vecina tampoco arrojó resultados. Al interrogar más profundamente a Raúl Mendoza, su historia comenzó a desmoronarse. Primero admitió que no había presenciado directamente el supuesto secuestro, sino que Esteban Ruiz se lo había confesado mientras bebían en una cantina. Cuando la policía localizó a Esteban Ruiz, este resultó ser un hombre de 65 años con problemas de alcoholismo que tenía una coartada sólida para el día de la desaparición. Había estado hospitalizado debido a una caída. Finalmente, Mendoza confesó que había inventado toda la historia porque quería ayudar y porque creía que de esa manera la policía renovaría sus esfuerzos de búsqueda. Su confesión falsa no solo había causado un dolor innecesario a María Elena, sino que había desperdiciado recursos valiosos de la investigación. Fue arrestado por obstrucción a la justicia, aunque después fue liberado con una multa y trabajo comunitario. Este incidente marcó un punto de inflexión en la percepción pública del caso. Los medios comenzaron a reportar sobre las falsas pistas y algunos comentaristas sugirieron que tal vez era tiempo de que María Elena siguiera adelante con su vida. Para la madre de Sofía, estas palabras eran como dagas en el corazón. Para diciembre de 2001, el caso de Sofía Hernández había sido efectivamente archivado, aunque oficialmente permanecía abierto bajo investigación. El expediente, que inicialmente ocupaba varias carpetas llenas de declaraciones, fotografías y reportes de búsqueda, ahora descansaba en un archivo del Ministerio Público, consultado ocasionalmente cuando llegaba alguna pista esporádica que invariablemente resultaba ser otra falsa alarma. El comandante Jorge Salinas había sido transferido a otra área de la Policía Municipal, y el caso pasó a manos del agente ministerial Ricardo Vega, un investigador con poca experiencia en casos de personas desaparecidas. Vega heredó el expediente con escepticismo, había visto demasiados casos similares que nunca se resolvían, y francamente, tenía otros asuntos más solucionables que atender. María Elena Morales se encontraba en un estado de duelo perpetuo. Sin el trabajo en casa de los Castillo, los patrones eventualmente necesitaron contratar a alguien más confiable, sobrevivía con trabajos esporádicos de limpieza y la ayuda ocasional de vecinos compasivos. La pequeña casa de 2 cuartos que compartía con Sofía se había convertido en un santuario improvisado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías de su hija, volantes de búsqueda y recortes de periódicos sobre el caso. La gente pensaba que me había vuelto loca, reflexiona María Elena años después. Tal vez tenían razón. Pero cuando pierdes a tu único hijo, cuando no sabes si está viva o muerta, si está sufriendo o si necesita ayuda, la locura se vuelve tu única compañía fiel. Había desarrollado rituales obsesivos, cada noche ponía un plato extra en la mesa por si Sofía regresaba, y cada mañana revisaba debajo de la cama de su hija esperando encontrarla dormida, como si todo hubiera sido una pesilla horrible. El contexto social de la época agravaba la situación. En el México de principios de los 2000, los casos de niños desaparecidos no recibían la atención sistemática que tendrían años después. No existían protocolos especializados, bases de datos nacionales, ni coordinación efectiva entre diferentes niveles de gobierno. Las familias de bajos recursos, como la de María Elena, tenían pocas herramientas legales y menos recursos económicos para mantener viva la búsqueda de sus seres queridos. Además, prevalecía una mentalidad social que tendía a culpabilizar a las víctimas. Algunos vecinos susurraban que María Elena había sido una madre negligente por trabajar tanto y dejar sola a su hija. Otros insinuaban que tal vez Sofía había huido de casa por algún problema familiar. Estos comentarios hirientes llegaban a oídos de María Elena, añadiendo culpa y vergüenza a su dolor ya insoportable. El agente Vega, cuando ocasionalmente revisaba el expediente, notaba patrones problemáticos en la investigación inicial. La escena del crimen, el patio de la escuela, no había sido adecuadamente preservada. Los testimonios de los niños no habían sido tomados con protocolos especializados para menores. Las cámaras de seguridad de negocios cercanos no habían sido revisadas inmediatamente. Pero para 2002, ya era demasiado tarde para corregir estas deficiencias. Era un caso típico de los años 2000, reflexionaría Vega años después. Teníamos buenas intenciones pero métodos primitivos.
La sociedad aún no entendía la importancia de los primeros momentos en casos de desaparición de menores. Perdimos tiempo valioso siguiendo pistas falsas en lugar de establecer un perímetro de búsqueda científico desde el primer día. En 2003, 2 años después de la desaparición, María Elena tomó una decisión desesperada. Había oído hablar de un investigador privado llamado Mauricio Hernández, sin relación familiar, que se especializaba en casos de personas desaparecidas. Hernández había tenido algunos éxitos mediáticos encontrando adultos desaparecidos, aunque nunca había trabajado en un caso de menor de edad con tanto tiempo transcurrido. María Elena vendió todo lo que tenía de valor, algunos muebles, las pocas joyas que guardaba, incluso la televisión, para pagarle a Hernández sus honorarios. El investigador revisó el expediente completo, entrevistó nuevamente a los testigos principales y visitó la escuela para hacer su propia evaluación del caso. Sus conclusiones fueron desalentadoras pero honestas. Señora Morales, le dijo después de 2 semanas de investigación, no quiero darle falsas esperanzas. Después de tanto tiempo, y con las deficiencias en la investigación inicial, las posibilidades de encontrar a Sofía con vida son mínimas. Pero hay algo que me llama la atención en este caso. Hernández había notado que la descripción del hombre sospechoso proporcionada por diferentes testigos era inconsistente, y que ninguna de las supuestas pistas había llevado a evidencia física concreta. Es posible, continuó el investigador, que Sofía no haya sido víctima de un secuestro aleatorio, sino de alguien que conocía sus rutinas, alguien que sabía exactamente cuándo y dónde encontrarla. Pero después de 2 años, identificar a esa persona es prácticamente imposible sin nueva evidencia. Su investigación no produjo resultados concretos, pero sembró en María Elena una duda que la acompañaría durante años. ¿Había alguien cercano involucrado en la desaparición de su hija? Entre 2004 y 2010, el caso de Sofía Hernández se sumergió en lo que los investigadores llaman el periodo silencioso. Años en los que no hay avances, no hay pistas nuevas, y la esperanza se mantiene viva únicamente en el corazón destrozado de una madre que se niega a aceptar que su hija pueda estar muerta. María Elena había desarrollado una rutina que le permitía funcionar día a día sin derrumbarse completamente. Trabajaba medio tiempo limpiando oficinas en el centro de Guadalajara, un empleo que le daba la flexibilidad de ausentarse cuando surgía alguna pista sobre Sofía. Los fines de semana los dedicaba por completo a la búsqueda, visitaba orfanatos, refugios, colonias marginales, cualquier lugar donde una niña abandonada pudiera haber terminado. Tenía una teoría, explica María Elena. Pensaba que tal vez alguien se había llevado a Sofía para criarla como su propia hija. En México, especialmente en esos años, había muchas familias que no podían tener hijos y tal vez alguien desesperado había tomado esa decisión terrible. Por eso visitaba escuelas de otras ciudades, esperando reconocer a mi hija entre las niñas que entraban y salían. Durante estos años, María Elena se convirtió en una figura conocida en los círculos de familias con desaparecidos. Asistía religiosamente a las reuniones organizadas por grupos de apoyo, participaba en marchas y protestas, y mantenía correspondencia con otras madres que vivían el mismo calvario. Estas conexiones le dieron fuerza, pero también le mostraron la cruda realidad: la mayoría de los casos de niños desaparecidos en México nunca se resuelven. En 2006, 5 años después de la desaparición, un nuevo agente ministerial fue asignado al caso, Sandra Guerrero, una de las pocas mujeres investigadoras especializadas en delitos contra menores. Guerrero revisó todo el expediente con ojos frescos y llegó a conclusiones inquietantes. Este caso nunca fue investigado correctamente desde el inicio, le confesó a María Elena durante su primera reunión. No se siguieron los protocolos básicos, no se preservó adecuadamente la escena, y se perdió tiempo valioso siguiendo pistas que cualquier investigador experimentado habría descartado inmediatamente. Guerrero prometió reiniciar la investigación aplicando métodos más modernos, pero también fue honesta sobre las limitaciones. Después de 5 años, las huellas físicas se han desvanecido, los testigos han olvidado detalles importantes, y muchas de las personas involucradas se han mudado o han muerto. Necesitamos un milagro, que alguien que sabe algo finalmente decida hablar o que aparezca evidencia nueva que nos dé una dirección concreta, explicó la investigadora. Durante los años 2007 y 2008,
la agente Guerrero reentrevistó a todos los testigos principales del caso original. Muchos de los compañeros de clase de Sofía ahora eran adolescentes, y algunos recordaban detalles que no habían mencionado cuando eran niños pequeños. Sin embargo, estos nuevos testimonios no proporcionaron pistas concretas, sino más bien fragmentos de memoria que podían o no ser relevantes. Un desarrollo significativo ocurrió en 2008 cuando México implementó el Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Por primera vez, casos como el de Sofía fueron ingresados en una base de datos nacional que permitía cruzar información entre diferentes estados. María Elena sintió una chispa de esperanza renovada. Tal vez su hija había sido llevada a otro estado y finalmente podrían encontrar alguna conexión. La base de datos generó algunas coincidencias potenciales, niñas encontradas en otros estados que podrían coincidir con la edad y descripción física de Sofía. María Elena viajó en autobús a Michoacán, Nayarit y hasta Tijuana siguiendo estas pistas. Cada viaje representaba un gasto económico considerable para ella, pero la posibilidad de encontrar a su hija valía cualquier sacrificio. En Morelia, conoció a una adolescente de aproximadamente 16 años que había sido encontrada abandonada en 2002. Por un momento, el corazón de María Elena se aceleró. La joven tenía rasgos similares a los que podría haber desarrollado Sofía. Pero las pruebas de ADN descartaron cualquier parentesco. En Tijuana, una joven que había estado viviendo en las calles desde la infancia también resultó no ser Sofía después de las pruebas correspondientes. Cada vez que veía a una de esas muchachas, por un segundo mi mundo se iluminaba, recuerda María Elena. Imaginaba el momento en que Sofía me reconocería, en que nos abrazaríamos después de tantos años. Pero luego venía la realidad, los resultados negativos, y el regreso a casa con las manos vacías y el corazón más destrozado que antes. En 2009, 8 años después de la desaparición, María Elena tomó una decisión que cambiaría su enfoque. Decidió estudiar para convertirse en activista especializada en casos de desapariciones. Se inscribió en cursos de derechos humanos, aprendió sobre técnicas de investigación, y comenzó a trabajar como voluntaria con organizaciones que ayudaban a otras familias en situaciones similares. Me di cuenta de que tal vez no iba a encontrar a Sofía buscándola en las calles, explica. Pero podía usar mi dolor para ayudar a otras madres, para que otros casos no quedaran abandonados como el de mi hija. Y pensé que tal vez, ayudando a encontrar a otros niños, el universo conspiraría para que alguien me ayudara a encontrar a Sofía. Durante 2010, María Elena ayudó a localizar a 3 menores desaparecidos en Jalisco. Su experiencia personal y su conocimiento de los laberintos burocráticos la convirtieron en una guía invaluable para otras familias desesperadas. Aunque ninguno de estos casos la acercó a encontrar a su propia hija, le dieron un propósito que la mantenía funcionando día a día. Para finales de 2010, la agente Guerrero fue transferida a otra unidad, y el caso de Sofía quedó nuevamente en un limbo administrativo. El expediente había crecido considerablemente con las nuevas investigaciones, pero seguía sin tener las respuestas que María Elena necesitaba. La niña de 9 años que había desaparecido en 2001 ahora sería una adolescente de 18 años, si seguía viva. A veces me quedaba despierta por las noches imaginando cómo sería Sofía, confiesa María Elena. ¿Sería alta como su padre? ¿Habría conservado esa sonrisa traviesa? ¿Se acordaría de mí? Esas preguntas me torturaban, pero también me daban fuerzas para seguir. Mientras yo siguiera viva, seguiría buscándola. El año 2011 marcó el inicio de una nueva fase en la búsqueda de Sofía Hernández, la era de las redes sociales y la tecnología digital. María Elena, que ahora tenía 45 años, aprendió a usar Facebook con la ayuda de su vecina, una joven universitaria llamada Patricia que se había compadecido de su historia. Al principio, las computadoras me daban miedo, admite María Elena. Pero Patricia me explicó que en Internet podía llegar a miles de personas que tal vez habían visto a Sofía. Era como pegar volantes, pero en todo el mundo al mismo tiempo. Creó una página llamada Ayúdame a encontrar a Sofía Hernández, donde publicaba la foto de su hija, la fecha de desaparición y actualizaciones sobre la búsqueda. La respuesta fue abrumadora. En pocos meses, la página tenía más de 10.000 seguidores.
Personas de todo México y otros países compartían la historia, ofrecían apoyo emocional y enviaban reportes de posibles avistamientos. Por primera vez en una década, María Elena sintió que no estaba completamente sola en su búsqueda. Sin embargo, las redes sociales también trajeron nuevos desafíos. Aparecieron perfiles falsos que se hacían pasar por Sofía, causando dolor innecesario a María Elena. Estafadores intentaron aprovecharse de su desesperación, pidiendo dinero a cambio de información supuestamente confidencial. Y lo más doloroso, trolls anónimos que enviaban mensajes crueles sugiriendo que Sofía estaba muerta y que María Elena debería superarlo. En 2013, 12 años después de la desaparición, las redes sociales generaron la pista más prometedora en años. Una mujer de Mérida, Yucatán, contactó a María Elena a través de Facebook asegurando que había visto a una joven que se parecía extraordinariamente a como podría verse Sofía a los 21 años. Vi a esta muchacha en el mercado de Mérida, escribió la mujer. Algo en sus ojos me recordó a la foto de tu hija cuando era niña. Tiene la misma forma de la cara, la misma sonrisa tímida. Trabaja vendiendo artesanías a los turistas. Acompañó el mensaje con una foto tomada discretamente desde lejos. María Elena estudió la imagen durante horas. Efectivamente, había un parecido notable. La joven de la foto tenía aproximadamente la edad correcta, rasgos faciales similares, y algo indefinible en su expresión que le recordaba a Sofía. Sin pensarlo dos veces, vendió algunos de sus pocos objetos de valor y compró un boleto de autobús a Mérida. El viaje a Yucatán fue una montaña rusa emocional. Durante las 18 horas de trayecto, María Elena alternó entre la esperanza eufórica y el miedo paralizante. ¿Y si era ella? ¿Y si después de 12 años finalmente la había encontrado? Pero también, ¿y si no me reconocía? ¿Y si había sido lastimada o traumatizada? ¿Y si tenía una nueva familia y no quería volver conmigo? Recuerda haber pensado durante el viaje. Al llegar a Mérida, María Elena se dirigió inmediatamente al mercado indicado. Pasó 2 días completos recorriendo todos los puestos de artesanías, hablando con vendedores, mostrando la foto de Sofía niña. Finalmente, localizó a la joven de la fotografía. El encuentro fue devastador. La muchacha, que se llamaba Carmen y tenía 23 años, definitivamente no era Sofía. Aunque había un parecido superficial, las diferencias eran evidentes de cerca. Era más alta, tenía una cicatriz en la barbilla que Sofía no tenía, y hablaba con un acento yucateco pronunciado. Además, tenía documentos de identidad que probaban que había nacido en Mérida y nunca había salido del estado. Carmen fue muy amable con María Elena cuando le explicó la situación. Incluso se ofreció a acompañarla a la estación de policía local para que pudieran confirmar oficialmente que no era la persona buscada. Siento mucho que no sea su hija, señora, le dijo con genuina compasión. Pero no se rinda. Algo me dice que la va a encontrar. El regreso a Guadalajara fue uno de los momentos más oscuros en la vida de María Elena. Había gastado dinero que no tenía, había alimentado esperanzas que se estrellaron brutalmente contra la realidad, y ahora se enfrentaba a la pregunta que había evitado durante 12 años. ¿Y si Sofía realmente estaba muerta? Por primera vez desde 2001, consideré seriamente la posibilidad de que mi hija ya no estuviera en este mundo, confiesa María Elena. Pero incluso en mi momento más oscuro, algo dentro de mí se resistía a aceptarlo. Una madre sabe cuando su hijo ha muerto, y yo nunca había sentido esa sensación final, esa despedida definitiva. En 2014, las redes sociales trajeron una historia que renovó la determinación de María Elena. Una joven de 25 años llamada Fernanda había sido reunida con su familia después de haber sido secuestrada a los 8 años y retenida durante 17 años. Su caso se había vuelto viral en Facebook, demostrando que incluso después de décadas, los reencuentros eran posibles. Si Fernanda pudo regresar después de 17 años, se dijo María Elena, Sofía también puede regresar después de 13. No puedo rendirme ahora. Renovó sus esfuerzos en redes sociales, comenzó a usar Twitter e Instagram, e incluso aprendió a hacer vídeos para YouTube contando la historia de Sofía. Para 2015, la página de Facebook de Sofía tenía más de 50,000 seguidores.
La historia había sido compartida miles de veces, traducida a varios idiomas, y había inspirado a decenas de otras familias a usar las redes sociales para buscar a sus seres queridos desaparecidos. María Elena se había convertido, sin proponérselo, en una de las activistas digitales más reconocidas de México en temas de desaparición de menores. El 23 de marzo de 2019, 18 años después de la desaparición de Sofía Hernández, un streamer de videojuegos llamado Diego Ramírez estaba haciendo una transmisión en vivo desde su canal de Twitch. Diego, de 24 años, vivía en una pequeña casa en las afueras de Tijuana y tenía una audiencia modesta pero fiel de aproximadamente 500 seguidores que disfrutaban viendo sus partidas de varios videojuegos populares. Esa tarde, Diego estaba jugando un juego de simulación urbana cuando decidió tomar un descanso. «Órale, chavos, voy por unas chelas y regreso en 10 minutos», anunció a su audiencia. «No se vayan, ahora vengo». Lo que Diego no sabía era que había dejado la cámara encendida, y que lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la vida de una madre desesperada en Guadalajara. Mientras Diego se dirigía hacia la cocina, su cámara capturó una vista parcial del patio trasero de su casa. La imagen era granulosa y el ángulo no era perfecto, pero claramente se podía ver parte del jardín y una construcción pequeña al fondo que parecía ser una especie de cuarto de servicio o bodega. Entre los 347 espectadores que estaban viendo la transmisión se encontraba Patricia Mendoza, la misma vecina universitaria que años atrás había ayudado a María Elena a crear su página de Facebook. Patricia, ahora una diseñadora gráfica de 28 años, seguía varios streams mexicanos durante sus descansos del trabajo. Mientras observaba distraídamente la transmisión de Diego, algo en la imagen de fondo llamó su atención. Al principio no pudo identificar qué era exactamente lo que había captado su interés. Pero entonces, en el extremo derecho de la pantalla, vio una figura que le erizó la piel. Era una mujer joven, de aproximadamente 25 a 27 años, que corría desesperadamente hacia la cámara desde el fondo del patio. Sus movimientos eran erráticos, como si estuviera huyendo de algo o alguien. ¡Auxilio! Por favor, ayúdenme, gritaba la mujer, aunque el audio era confuso debido a la distancia y el micrófono de Diego estaba en otra habitación. La joven tenía el cabello largo y oscuro, y llevaba ropa que parecía estar sucia o rasgada. Sus gestos eran desesperados, agitando los brazos hacia la cámara como si supiera que alguien la estaba viendo. Pero lo que realmente impactó a Patricia fue el rostro de la mujer. Incluso con la calidad limitada del vídeo y la distancia, había algo familiarmente inquietante en sus facciones. El óvalo de la cara, la forma de los ojos, la manera en que movía las manos cuando gritaba, todo le recordaba a alguien que había visto miles de veces en fotografías. «Dios mío», murmuró Patricia, «es igual a Sofía». Durante los siguientes segundos cruciales, Patricia observó horrorizada cómo la mujer seguía corriendo hacia la cámara, pero antes de que pudiera llegar al primer plano, una figura masculina apareció desde el mismo fondo del patio. Era un hombre de mediana edad, robusto, que alcanzó a la mujer y la sujetó violentamente del brazo. Se podía ver claramente cómo el hombre arrastraba a la mujer de vuelta hacia el fondo del patio, hacia la construcción pequeña de donde aparentemente había escapado. Los gritos de ella se volvían más desesperados, pero gradualmente se desvanecían a medida que se alejaban de la cámara. Todo el incidente duró menos de 2 minutos, pero fue suficiente para que Patricia quedara completamente paralizada. El chat de la transmisión explotó con comentarios de los espectadores que también habían presenciado la escena. ¿Qué fue eso? ¿Alguien más vio a esa mujer? ¿Eso fue real? Deberíamos llamar a la policía. Algunos pensaron que era parte de algún tipo de broma o actuación, pero el tono desesperado de los gritos había sonado demasiado auténtico. Cuando Diego regresó con sus cervezas, encontró su chat lleno de mensajes urgentes sobre lo que había ocurrido. Al principio no entendía de qué hablaban sus seguidores, hasta que varios comenzaron a describir detalladamente lo que habían visto. ¿Una mujer corriendo en mi patio?, preguntó confundido. No hay nadie más en mi casa, chavos. Vivo solo. Patricia, mientras tanto, había comenzado a grabar todo con su teléfono celular. Aunque la transmisión había continuado, ella logró capturar los comentarios del chat y algunos fragmentos del vídeo donde aún se podía ver parte del patio.
Su corazón latía aceleradamente mientras revisaba una y otra vez las imágenes, comparándolas mentalmente con las fotografías de progresión de edad que María Elena había publicado en redes sociales. Sin perder tiempo, Patricia contactó inmediatamente a María Elena. «Tía María», le escribió urgentemente por WhatsApp, aunque no eran familia, Patricia siempre la había llamado así por cariño, «necesito que veas algo inmediatamente. Creo que encontré a Sofía». Cuando María Elena recibió el mensaje, estaba terminando su turno de limpieza en las oficinas del centro. Sus manos temblaron al leer las palabras de Patricia. Después de 18 años de falsas alarmas, había aprendido a moderar sus expectativas, pero algo en el tono urgente del mensaje la hizo correr inmediatamente a casa de su vecina. Patricia le mostró las grabaciones que había logrado hacer de la transmisión. María Elena observó el vídeo 1, 2, 3 veces. Con cada reproducción, su certeza crecía. «Es ella», susurró con la voz quebrada. «Esos son los ojos de mi Sofía. Esa es mi niña». El vídeo de la transmisión desató una movilización sin precedentes. Patricia había logrado grabar no solo los fragmentos del incidente, sino también el nombre del canal de Twitch y algunos datos que aparecían en pantalla. María Elena, acompañada por Patricia, se dirigió inmediatamente a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, que para 2019 ya contaba con protocolos mucho más avanzados que los disponibles en 2001. La fiscal especializada, licenciada Carmen Soto, revisó el material audiovisual con la seriedad que el caso ameritaba. «Señora Morales», le dijo después de analizar las grabaciones, «no puedo confirmarle que sea su hija sin más evidencia, pero definitivamente hay elementos suficientes para iniciar una investigación formal. Este caso tendrá prioridad absoluta». La tecnología de 2019 ofrecía herramientas que eran impensables 18 años atrás. Los especialistas en investigación digital de la Fiscalía rastrearon inmediatamente la dirección IP del streamer Diego Ramírez, confirmando que transmitía desde una casa rentada en la colonia Libertad de Tijuana, Baja California. La coordinación con autoridades de Baja California se estableció en cuestión de horas. Mientras tanto, el vídeo había comenzado a viralizarse en redes sociales. La página de Facebook de Sofía, que María Elena había mantenido activa durante años, recibió miles de nuevas interacciones. El hashtag #Encontremos a Sofía se volvió tendencia en Twitter México, y decenas de medios de comunicación solicitaron entrevistas con María Elena. La Policía de Investigación de Baja California, encabezada por el comandante especial Roberto Martínez, estableció vigilancia discreta alrededor de la propiedad de Diego Ramírez. El joven streamer fue contactado e interrogado, pero su sorpresa y confusión parecían genuinas. «Yo rento solo el cuarto principal de la casa», explicó. «El dueño me dijo que el cuarto del fondo estaba fuera de límites porque guarda herramientas de trabajo. Nunca he visto a ninguna mujer por aquí». El propietario de la casa resultó ser un hombre de 52 años llamado Esteban Morales Cruz, sin relación con María Elena, quien tenía un historial criminal que incluía arrestos por violencia doméstica y posesión de sustancias ilegales. Cuando los investigadores revisaron sus antecedentes más profundamente, descubrieron conexiones inquietantes. Morales había vivido en Guadalajara entre 1998 y 2003, trabajando precisamente en construcción y mantenimiento de escuelas públicas. Este hombre estuvo en Guadalajara durante el tiempo de la desaparición de Sofía, informó el comandante Martínez a la fiscal Soto. Y no solo eso, sus registros laborales muestran que trabajó en reparaciones de la escuela Benito Juárez en septiembre de 2001, apenas un mes antes de que la niña desapareciera. Esto no puede ser coincidencia. La orden de cateo fue expedida inmediatamente. El 25 de marzo de 2019, exactamente 2 días después de la transmisión viral, un operativo conjunto de fuerzas especiales rodeó la propiedad en Tijuana. Diego Ramírez fue evacuado de manera segura mientras los agentes se preparaban para lo que encontrarían en el cuarto trasero. Esteban Morales no estaba en la propiedad cuando llegaron los agentes, pero su ausencia confirmó las sospechas de los investigadores. Al forzar la entrada del cuarto trasero, los oficiales encontraron una escena que los marcaría para siempre: una habitación pequeña, sin ventanas, con una cama individual,
cadenas en las paredes y evidencia clara de que alguien había estado viviendo allí contra su voluntad durante un periodo prolongado. Pero la habitación estaba vacía. Morales y su víctima habían desaparecido. Llegamos aproximadamente 48 horas tarde, explicó más tarde el comandante Martínez. Es probable que Morales se haya dado cuenta de que la transmisión había sido vista por miles de personas y decidió trasladar a la víctima a otro lugar. Pero dejó evidencia suficiente para que supiéramos que estábamos en el lugar correcto. Los especialistas forenses encontraron cabello largo en el drenaje de un pequeño lavabo, fibras de ropa y, lo más importante, huellas dactilares parciales en varias superficies. También recuperaron algunos objetos personales que incluían una cadena pequeña con una cruz, muy similar a la que Sofía llevaba el día de su desaparición según los reportes originales. El análisis de ADN de los cabellos encontrados tomó 72 horas. Cuando llegaron los resultados, confirmaron lo que María Elena había sabido en su corazón desde el momento en que vio el vídeo. El material genético coincidía con las muestras que ella había proporcionado para la base de datos nacional en 2008. Su hija estuvo definitivamente en esa habitación, le informó la fiscal Soto a María Elena por teléfono. Y por la cantidad de evidencia encontrada, es probable que haya estado allí durante mucho tiempo. Ahora tenemos la certeza de que Sofía está viva, y tenemos identificado al responsable. Es solo cuestión de tiempo encontrarlos. Por primera vez en 18 años, María Elena sintió algo que había olvidado, esperanza real, basada en evidencia concreta. Su hija estaba viva. Su búsqueda incansable había tenido sentido. Y ahora, con la tecnología moderna y la atención mediática, tenían una oportunidad real de traer a Sofía de vuelta a casa. La búsqueda de Esteban Morales Cruz se convirtió en una de las más intensas en la historia reciente de México, con autoridades de múltiples estados coordinando esfuerzos para localizar al hombre que había robado 18 años de la vida de una niña inocente. La búsqueda de Esteban Morales Cruz se extendió por todo el noroeste de México. La alerta Amber Nacional fue activada, y su fotografía apareció en cada noticiario, estación de radio y plataforma digital del país. Morales se había convertido en el hombre más buscado de México, y las autoridades estaban determinadas a que no escapara nuevamente. El 2 de abril de 2019, 10 días después del operativo en Tijuana, una llamada anónima a la línea de emergencias cambió todo. Hay un hombre con una mujer joven en un hotel de paso en Ensenada, reportó una voz nerviosa. Él se ve como el de la televisión, y ella no parece estar ahí por voluntad propia. La mujer que llamaba era la recepcionista del Hotel San Carlos, un establecimiento de mala reputación que rara vez hacía preguntas sobre sus huéspedes. Las fuerzas especiales llegaron al hotel en menos de una hora. Rodearon completamente el edificio y evacuaron a los demás huéspedes antes de dirigirse a la habitación 237, donde supuestamente se encontraban Morales y su víctima. El comandante Martínez dirigió personalmente el operativo, consciente de que tenían una sola oportunidad para rescatar a Sofía con vida. Esteban Morales, salga con las manos arriba, gritó a través del megáfono. Sabemos que está ahí dentro. No tiene escapatoria. Si libera a la mujer inmediatamente, colaboraremos para que reciba un juicio justo. La respuesta inicial fue silencio absoluto, pero después de varios minutos, se escuchó una voz masculina desde el interior. No se acerquen o la lastimo, gritó Morales. Ella es mía. Ustedes no entienden. Yo la cuidé durante todos estos años. Sus palabras confirmaron lo que todos temían: el hombre había desarrollado una obsesión psicótica con su víctima y no la iba a liberar voluntariamente. El operativo duró 6 horas tensas. Especialistas en negociación intentaron establecer comunicación directa con Morales, mientras francotiradores se posicionaron estratégicamente alrededor del hotel. Durante este tiempo, ocasionalmente se podía escuchar la voz de una mujer desde la habitación, aunque las palabras no eran claras. Finalmente, cerca de las 6 de la tarde, Morales cometió un error fatal. Abrió ligeramente la cortina para observar la situación exterior, exponiendo su posición exacta. Los francotiradores no dudaron, un solo disparo certero lo neutralizó instantáneamente, sin darle oportunidad de hacer daño a su víctima. Los agentes irrumpieron inmediatamente en la habitación.
Lo que encontraron los conmovió profundamente: una mujer joven, de aproximadamente 27 años, acurrucada en una esquina, temblando de miedo pero claramente viva. Tenía el cabello largo y oscuro, rasgos que coincidían con las proyecciones de edad de Sofía, y en su muñeca llevaba una pequeña pulsera de identificación médica que María Elena reconocería inmediatamente. ¿Sofía?, preguntó suavemente una de las agentes especializadas en víctimas. ¿Eres Sofía Hernández Morales? La mujer levantó la mirada lentamente, con ojos que reflejaban 18 años de trauma, pero también una chispa de esperanza que nunca se había extinguido completamente. ¿Mi mamá?, susurró con voz ronca. ¿Mi mamá me está buscando todavía? Esas palabras confirmaron lo que todos esperaban: después de 18 años, Sofía Hernández había sido encontrada con vida. El reencuentro entre madre e hija ocurrió en el Hospital General de Ensenada, donde Sofía fue trasladada para evaluación médica y psicológica. María Elena había viajado inmediatamente desde Guadalajara acompañada por Patricia y un equipo de especialistas en trauma. Cuando entró a la habitación del hospital y vio a su hija, ahora una mujer adulta, ambas lloraron durante lo que parecieron horas. «Mami», fueron las primeras palabras coherentes de Sofía después del reencuentro. «Nunca dejé de esperar que me encontraras. Incluso cuando él me decía que me habías olvidado, yo sabía que era mentira. Sabía que me estabas buscando». María Elena la abrazó con la fuerza de 18 años de amor contenido, prometiéndole que nunca más se separarían. Las revelaciones sobre lo que Sofía había sufrido durante su cautiverio fueron devastadoras pero necesarias para el proceso de justicia. Morales la había mantenido en diferentes ubicaciones a lo largo de los años, manipulándola psicológicamente desde niña para que creyera que su familia la había abandonado. La había obligado a cambiar de identidad múltiples veces y la había mantenido aislada del mundo exterior. «Él trabajó en mi escuela», explicó Sofía durante sus testimonios grabados. «Durante semanas estuvo observándome, aprendiendo mis rutinas. El día que me llevó, me dijo que mi mamá me había vendido a él porque ya no me quería. Era muy pequeña y le creí». El nivel de manipulación psicológica había sido tan intenso que durante años Sofía había creído realmente que su madre la había abandonado voluntariamente. El proceso legal fue expedito. Aunque Morales había muerto durante el rescate, la evidencia recopilada fue suficiente para confirmar oficialmente que había sido el responsable del secuestro de 2001. El caso se cerró formalmente, dando por fin la justicia legal que María Elena había buscado durante 18 años. Pero la verdadera justicia era más simple y más profunda: una madre y su hija estaban finalmente juntas nuevamente. Sofía comenzó un proceso intensivo de terapia psicológica para recuperarse del trauma de su cautiverio, mientras María Elena aprendía a ser madre de una hija adulta que había perdido toda su infancia y adolescencia. «La gente me pregunta si estoy enojada por todos los años perdidos», reflexiona María Elena un año después del reencuentro. «Por supuesto que duele pensar en todo lo que no compartimos. Pero estoy tan agradecida de tenerla de vuelta que no hay espacio en mi corazón para el rencor. Sofía está viva, está a salvo, y tenemos el resto de nuestras vidas para recuperar el tiempo perdido». La historia de Sofía Hernández se convirtió en un símbolo de esperanza para miles de familias mexicanas que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Demostró que incluso después de décadas, los reencuentros son posibles y que la combinación de amor maternal inquebrantable, tecnología moderna y trabajo policial profesional puede lograr milagros. Hoy, Sofía y María Elena viven juntas en una casa pequeña en Guadalajara, reconstruyendo lentamente su relación y sanando las heridas de 18 años de separación forzada. Su historia ha inspirado cambios en los protocolos de búsqueda de personas desaparecidas en México y ha dado esperanza a cientos de familias que continúan buscando a sus seres queridos. La pesadilla había terminado. La familia Hernández Morales estaba finalmente completa otra vez. Si has llegado hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia. Deja tu like para que podamos seguir compartiendo más historias como esta. ¡Hasta la próxima!